Nada une a la familia que los deliciosos huevos de Eggland's Best. Nos encanta su sabor, siempre delicioso y fresco de granja. Además de la mejor nutrición como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares. Para nosotros, son huevos cocinados de la forma que más nos guste, siempre y cuando sean los mejores. Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información. Saludos. ¿Me esperabas? Yo a ti sí. Yo, mensajero de Aiguas, te da la bienvenida. Por favor, acomódate. Hoy vamos a hablar de un suceso que pasó hace casi 30 años. Es bastante popular, pero hasta fecha de hoy no sabemos nada de una de las desapariciones más extrañas de España. Hablamos de Enrique Martínez, desaparecido en un pueblo abandonado llamado La Musara, en Tarragona. Veamos qué se esconde detrás de este caso. Os hablaré de La Musara, de Enrique, de la extraña piedra que al parecer te lleva a otro plano. ¿Empezamos? Esta fantástica historia empezó hace 30 años. Ocurrió el miércoles 16 de octubre de 1991. Nuestro protagonista es Enrique Martínez, un joven de 36 años nacido en Alquife, Granada. Vivía en Tarragona en el barrio de Campclar, donde trabajaba regentando un bar. Su pareja se llamaba Ana María. Era un excelente excursionista y una excelente buletaira, lo que viene a ser en castellano un buscador de setas. Circula una fotografía por internet de Enrique, con una mirada un poco tímida. La realidad es que las hemerotecas contienen muy poca información personal acerca de él o de su familia. Pero los hechos sucedieron así. La mañana del 16 de octubre de 1991, estando con un buen ambiente y bastante calor a pesar de no ser verano, se dirigía nuestro protagonista junto a 3 amigos a buscar setas. Aparcaron en una explanada bastante alejada un poco del bosque. Aun por aquel tiempo era menos frondoso que ahora. Allí pondrían punto de inicio a la búsqueda de las setas. Eran bastante expertos en setas, y de hecho habían perfeccionado un método de búsqueda. Yo le llamo el método de rastrillo. Se posicionan en paralelo, a pocos metros de distancia entre ellos y avanzan todos a la vez. Para tener un poco de contacto y saber dónde están en todo momento, van hablando entre ellos. Así, saben dónde están. Mantendrían conversaciones supongo que de tipo cotidiano. Fútbol, trabajo, quién sabe. El hecho es que hubo un momento de la conversación que al parecer, de golpe le preguntaron a Enrique algo. No contestaba, no decía nada. Pensaban que era una broma. Pero al juntarse todos en el punto donde debía de estar Enrique, era el punto del medio, al avanzar en paralelo simplemente encontraron una cesta con una seta en su interior. ¿Dónde estaba Enrique? De golpe y porrazo había desaparecido. Sus 3 amigos alcanzaron el último lugar conocido, que era la cesta, y ya desde allí empezaron a intentar a buscar de alguna manera por si se había perdido o se había dado un golpe por los alrededores. Pero simplemente no encontraron nada. Regresaron a los coches. Podría ser a ver si había ido a hacer sus necesidades. Incluso se dejó la medicina en el coche. La necesitaba. Cuando hablamos de medicina, nunca en internet se ha dado el dato de qué tipo de enfermedad padecía. Yo supongo que era diabético.
Después de casi media hora sin aparecer y gritar su nombre hasta la saciedad, algunos senderistas alarmados por los gritos preguntaron que qué ocurría, y se sumarían también a su búsqueda. Pero nada, sin rastro. Parece como si nunca hubiera existido. Bajaron al cuartel de la Guardia Civil y desde allí se montó un dispositivo de búsqueda, voluntarios e incluso helicópteros, pero tampoco encontraron nada. Se sumarían en la búsqueda zapadores de la montaña del ejército, eran soldados que estaban en el campamento militar de los Castillejos. Inclusive el gobernador civil de Tarragona sumó al dispositivo 50 militares del cuartel general de Contreras en Tarragona, con perros expertos en búsquedas de personas. Se distribuyeron 200 retratos, con la esperanza de obtener alguna noticia del paradero de esta persona, pero simplemente no sirvió de nada. Los hechos quedaron ahí. Pasaban los días, y tras 6 días después de la búsqueda se dio por finalizado la labor del ejército y del gobernador civil. Meses después, en enero del 92, Jorge Roberto Boluda, que era uno de los amigos de Enrique, viviría una de las experiencias que lo marcarían de por vida. De hecho, tuvo que ser tratado psiquiátricamente de por vida tras el suceso que él vivió. Solo tengo conocimiento de que una persona fuera en tratamiento psiquiátrico, aunque este fenómeno que os voy a detallar ahora lo vivieron las 3 personas. Los hechos parecen sacados propias de una película de terror. Esas 3 personas, después de hacer las labores de búsqueda, la tramitación de información, etc., exhaustos volvieron a la Musara. Subían siempre en sus tiempos libres para intentar encontrar a su amigo. Ya allí, minutos pasados de medianoche totalmente en silencio, escucharon unos cascos de caballos. A paso, nada de galope. Ese sonido provenía de la iglesia de San Salvador. Una espesa niebla empezó a envolverles. Era tan espesa que parecía como si se pudiera coger con las manos. El sonido que describen eran como cascos de caballo que al parecer venían y entraban dentro de la iglesia. Totalmente boquiabierto sin entender cómo podría estar ocurriendo eso. Entrando caballos allí dentro, estando ellos enfrente de la entrada del templo. Decididos a descubrir de qué se trataba, se asomaron dentro del templo, y allí vivirían una experiencia que los marcaría para siempre, y la narran así. Una vez entrado dentro del templo, lo que vieron fueron 7 figuras vestidas con túnicas, deambulando por el templo, levitando. Vestidas con túnicas de color negro con la cabeza cubierta. Pero, ¿eran monjes cristianos? ¿Eran sarracenos? ¿Qué hacían esas personas ahí? ¿Cómo entraron? Intentaron entrar a la conversación con estas personas, preguntándoles quiénes eran, qué hacían allí y dónde estaba su amigo. Simplemente estas figuras no contestaron, ni siquiera les miraron. Solamente daban vueltas en círculo. Después de 4 minutos observando aquellas figuras fantasmales, sin hacer ningún movimiento de escapada, desaparecieron, y la niebla desapareció después. Totalmente boquiabiertos, no podían creer lo que habían vivido. Acudieron a los juzgados de Tarragona, visiblemente alterados, y Jorge Roberto pidió hablar con el juez. El juez que llevaba la desaparición de su amigo, en el titular del juzgado número 4. La declaración de Jorge dejó descolocado completamente a los responsables de las pesquisas, hasta el punto que decidieron no tener en cuenta su insólita historia, por ser, a todas luces, tan imposible de verificar como difícil de creer. A pesar de haberse cumplido casi 30 años de este caso, la familia y amigos tan solo han hablado con personas que ellos toman en cuenta como importantes, policías, bomberos y el juez, alejándose de las cámaras y de los periodistas. La hemeroteca de este caso es muy pequeña. Se tiene muy poca información acerca de Enrique Martínez, inclusive de sus amigos. La única declaración que tenemos acerca de los fenómenos paranormales es esta. Y así, vivirían sus días con la angustia y el amargor de no entender cómo es posible que se haya perdido su amigo. ¿Por qué nadie puede encontrarlo? ¿Por qué no nos dan una explicación? ¿Nadie puede ayudarnos? Os hablaré del pueblo de la Musara.
La despoblación fue por causas económicas, alejadas, por lo que sepamos, de cualquier causa paranormal. No olvidemos que la correlación no implica causalidad. Lleva abandonado desde 1959. Pertenece a la Comunidad Autónoma de Cataluña, provincia Tarragona, comarca Bajo Campo, municipio Vilaplana. Se cita en textos de 1173, por rey Alfonso I. Mantuvo la categoría de parroquia hasta el 1534. A partir de ahí, pasaría a depender del municipio Vilapluma. El fin de la Musara vendría por la escasez de agua, la baja calidad de la tierra y la falta de elementos de modernidad. Todo esto según Albert Manent. Albert Manent fue escritor, activista cultural, poeta y licenciado en Derecho y Filología catalana. El proceso de despoblación culminó su fin en la primera mitad del siglo XX. Tiene 8 edificios en ruinas. El único que queda en pie es la iglesia de San Salvador, con un campanario de 1859, de aspecto gótico. Dentro del templo se encontraba una imagen de la Virgen del Patrocinio, del siglo XIV. Actualmente está en el Museo de Reus. En 1919 llegaría la luz. Nunca llegó la corriente de agua. La Musara tiene pozos de 8 a 10 metros de profundidad a 8 metros de diámetro. Vivían de la venta del hielo, recogiendo la nieve, metiéndolas en la bóveda del pozo para poder mantener el hielo. En 1952 entró el congelador en España, siendo un duro golpe en el sector económico y el detonante para el fin del pueblo. Muchos datos de la historia de este lugar fueron robados por transeúntes en 1939. Según el censo de Florida Blanca de 1737, asignan 223 habitantes. Según los datos, 16 serían labradores, 20 jornaleros y uno de ellos artesano. De menores habían 44 niños y 55 niñas, es decir, el 44% de la población era muy joven. De adultos hay 46 hombres y 44 mujeres. En 1830, la población descendió hasta los 84 habitantes, debido a que en el siglo XVIII y en el siglo XIX hubo muchos conflictos bélicos. No que la lucha fuera en ese lugar, sino que se reclutaron para ir al frente. En 1920, según el censo, era de 169 personas, y descendería aún más, a 95 en 1930, y después de la Guerra Civil Española en 1936, bajó a 88. En 1940, un documento establece que quedaban 63 personas. Una profesora llamada Pura. Los niños se desconocen los datos, y quedaban 33 hombres y 31 mujeres. Tenían, según documentos, racionamiento de alimentos que duraría hasta 1952. De cabezas de ganado, tenían 147, 53 cabras, 12 mulas, un asno y un caballo. Franco pondría fin, firmando el decreto 366/1961 el 16 de febrero de 1961, pasando a formar parte de Vilaplana, acogiendo a 21 vecinos y dedicándose al campo y a la agricultura, renegando siempre de la industria. Actualmente está frecuentada por senderistas y algunos eventos como el Aplac de Sardanas, entre otros. El pueblo estuvo bajo dominio árabe. Supuestamente trajeron a los jinns, criaturas que viven en otra dimensión paralela. La toponimia del nombre de la Musara en árabe es al-Musara, verbo de asari, que la traducción sería punto de partida. Al igual que la toponimia en castellano de la Musara significaría lugar destinado a las marchas. Estos seres, supuestamente incorpóreos de fuego, viven en esa dimensión. Seres creados por Alá. Seres con libre albedrío, creados antes que nosotros.
Jin, que ya se expliqué, es más común como genio. Sí, el de la lámpara. Supuestamente influyen estos seres espiritual y mentalmente a los humanos. Zona supuestamente contaminada por las fuerzas de estos seres de origen sarraceno. Gracias a la fuerza telúrgica del lugar, podrían ser invocados por medios mágicos a la dimensión primaria, usando la propia energía de la línea ley para poder existir en este remoto lugar. Vamos a hablar de la piedra dimensional. Cuenta la leyenda que existe una piedra que es el acceso a otra dimensión, en el risco de las Airases. La dimensión se le conoce como la Villa del 6 o la Vila del 6. La piedra hace efecto a quien se acerque, la voltee o quien la pise, pero la realidad es que nadie sabe cómo es esa piedra. Podría ser un simple guijarro. Esto ocurre como podrían ser en otros lugares como en Ochate y Belchite, aunque este lugar es menos conocido. La piedra en cuestión se encuentra a pocos metros del pueblo, en un caserío, donde se comenta hay una piedra con dotes mágicos, entre comillas. Esa piedra es el acceso a otra dimensión, conocida por nosotros como la Villa del 6, en castellano la Vila del 6. En este extraño lugar se han dado casos de sucesos paranormales y extraños sin explicación ninguna. Al parecer, una extraña niebla recibe al curioso. Los elementos electrónicos dejan de funcionar. Hasta los senderistas más experimentados pueden caer desorientados. Sonidos extraños ocurren. La campana del campanario empieza a sonar, cuando no hay campana. Cascos de caballos, voces, sombras y figuras de monjes e incluso de soldados son vistas por personas. La leyenda del lugar habla de un habitante de la Musara que apareció como por arte de magia en los Estados Unidos de América, aunque no he podido constatar esa información. En 1995, un ingeniero alemán desapareció durante 3 horas, según él, cuando en realidad pasaría más de 13 horas desaparecido, pero cuando regresó nunca recordó nada de lo que había sucedido. Se dice que todo aquel que ha tenido contacto con esta dimensión, como ocurre en Montserrat, acaba regresando, como una llamada de lo más profundo de tu mente. Existen, para los entendidos en esoterismo y artes ocultas, muestras de que en ese lugar se han hecho prácticas ritualísticas. En mi investigación, la magia reside en la geomancia. Aunque la geomancia como tal es la adivinación, aquí sería la magia unida a la Tierra. La NASA investigó en la Universidad de Iowa acerca de esto, y lo investigó el científico Jack Scudder. Existen lugares donde el campo magnético de la Tierra se conecta al campo magnético del Sol, creando así un camino ininterrumpido que va desde la atmósfera de nuestro planeta hasta la atmósfera del Sol, a 150 millones de kilómetros. El campo geomagnético se choca con el viento solar, y toneladas de partículas energéticas fluyen a través de una abertura, creando una región de difusión de electrones, que es por el nombre por cual se le conoce a este extraño suceso. Es un fenómeno físico consistente, el transporte de materia entre dos medios con distinta concentración, también aplicado al transporte de partículas eléctricas. Deberíamos también de tener en cuenta la torre de comunicaciones. Es un hándicap del cual sería necesario hacer una investigación a ver qué relación energética podría tener con este fenómeno. Pensé en las líneas Ley o en la falla Dragón. Son misteriosas alineaciones de energía que se localizan en vórtices magnéticos por todo el mundo desde tiempos prehistóricos. Una supuesta fuerza se convertiría en un acelerador de partículas emitiendo millones de positrones al espacio. Esto no es una locura. Pensemos en la materia y en la antimateria. Si nuestra galaxia tiene un movimiento rotatorio en una dirección, en algún lugar está su opuesto en dirección contraria. Las pirámides y muchos monumentos forman parte de un antiguo sistema basado en la geomancia, puntos energéticos asociados con las fuerzas electromagnéticas naturales.
Los masones, los templarios y los Rosacruz poseen muchos conocimientos sobre esta materia. ¿Pero por qué lo hacen? Una supuesta fuerza universal viaja a través de la línea Ley, que se conectan entre ellas como una cuadrícula magnética por todo el planeta. Como la acupuntura maneja la energía de nuestro cuerpo, esto es el reflejo exacto en la Tierra. Vamos a ver las diferentes hipótesis de todo este caso. Descartemos la caída a una sima o accidente, ya que es una zona muy transitada, y tarde o temprano hubieran aparecido los restos. Algún tipo de alimaña o algún tipo de animal hubiera arrastrado el cuerpo o parte de él hacia algún lugar donde se hubiera dado la voz de alarma. Esta hipótesis queda totalmente descartada. Podríamos dar el caso de homicidio. Es posible un asesinato por sus compañeros, pero sin conocer aún los desencadenantes de este caso. De ser así, claro. Pero por las labores de las fuerzas de la justicia, se descartó que sus amigos estén implicados. Es posible que un asesino que persiguiera a estas personas y aprovechando un descuido, raptaran a Enrique. Pero por la distancia de los coches a ese lugar y sin alerta de la víctima por los gritos u otra acción, y por las investigaciones mismas de las fuerzas del orden, queda en suspenso. La marcha voluntaria quedaría totalmente descartada. Esta persona, al parecer, se comunicaba a diario con su madre, estaba muy aferrada a la familia. Nunca iba a un lugar sin decirle a su familia dónde iba antes. Al parecer tenía pareja estable. Era feliz y su situación laboral era buena. Como libres pensadores que somos, después de descartar las hipótesis y casi 30 años sin rastro de esta persona, creemos que tenemos el derecho de poder dar alas a la fantasía acerca de lo que le pasó a Enrique. Me gustaría imaginar por un momento que Enrique accede a otra dimensión, llevado por un suceso que todavía no podemos comprender. No tenemos ni la tecnología ni el conocimiento para poder acceder a ese poder de una fuerza desconocida. Imaginemos por un momento él escribiendo datos, dejando su testimonio, pruebas físicas, como una hoja otoñal arrastrada por el vórtice del tiempo. Para cuando algún día pudiéramos entrar en esa dimensión, será como el barco que se pierde en una isla, y pudiéramos mirar su diario de a bordo, las experiencias vividas por alguien en un remoto lugar. Me gustaría fantasear que acompañado de más personas. La realidad es que las dimensiones paralelas existen, la ciencia las ha corroborado y sabemos que hay otros planos aparte del nuestro, pero no tenemos aún las herramientas necesarias como para poder trabajar en ello. ¿Cómo explicarle a un hombre del medievo que una mujer y un hombre pueden tener hijos en un laboratorio sin ni siquiera poder hacer el acto sexual? Es prácticamente impensable. Contarle a una persona del medievo cómo sale la luz de una linterna. Simplemente acabas en la hoguera. En el tiempo en el que vivimos ahora, todo esto lo vemos raro, o más bien imposible. Pero esto en el futuro de conseguirse, esto será el resultado de un audio registrado como un sueño de un ser primitivo. Como te digo, no tenemos ni el conocimiento como para poder entenderlo. Pero algún día lo entenderemos y quién sabe si podríamos dar explicación a todas las personas que han desaparecido del mundo sin saber por qué. Mientras no se demuestre lo contrario, esta fantasía debe ser respetada, como todas las opiniones de los demás. De estar vivo Enrique, ahora tendrá cerca de 70 años. Un anciano que, quién sabe, estará en la Musara distinta, una Musara no abandonada, llena de amor, niños revoloteando y los habitantes de otra época. Él quizás con sus seres queridos, que ya no están aquí.
No puedo imaginar el terrible horror que debe ser vivir el día a día preguntándote durante 3 décadas dónde está tu ser querido. ¿Por qué se marchó? ¿Dónde fue? ¿Por qué nadie puede encontrarlo? Muchos ya cruzaron las puertas al otro lado. Me gustaría pensar, una vez allí, todos sus seres queridos fundiéndose en un abrazo, aclarando todas sus dudas y quedando en paz al fin. De momento nosotros seguiremos en este plano con la eterna duda. Obviamente estoy hablando en positivo, poniendo optimismo, ya que estoy convencido al 99% de que nunca sabremos lo que pasó realmente. Valórame si me lo merezco, simplemente hazme a conocer y suscríbete a este canal. Me gusta saber que existen personas que les interesa mi dedicación y que esto tenga sentido. Una vez más, vuestro mensajero se despide. Hasta pronto.